Entre el interrogador y el interrogado se genera una relación de poder que no suele ser neutra, sino que está mediada por la necesidad de obtener un determinado resultado. El acto interrogativo no es entonces una actividad improvisada, sino que existe un método para su adecuada utilización. El interrogatorio es un acto diádico, en el que media una relación de poder entre sus intervinientes para perseguir una finalidad práctica. Se caracteriza por ser una actividad en la que un sujeto interrogador formula preguntas, orales o escritas, para obtener una información con determinados propósitos particulares. El contrainterrogatorio es, por su parte, una forma de confrontación de las informaciones previamente obtenidas, con el fin de establecer su veracidad o exactitud. Se realizarán nuevas preguntas tendientes a establecer los vacíos, inconsistencias o contradicciones que pudieran tener las respuestas suministradas previamente por el interrogado. El interrogatorio y contrainterrogatorio se presentan en escenarios de la vida cotidiana. Ejemplos. Primero, cuando se formulan preguntas específicas en un contexto académico o profesional donde se hacen temarios escritos y exámenes orales. Segundo, el interrogatorio o las entrevistas formuladas por el médico o psicólogo al paciente. El interrogador no se limita a preguntar al interrogado, para obtener la información que considera relevante en razón del fin práctico perseguido. Debe tomar una actitud activa para manejar de manera estratégica esa interacción con el interrogado. Es deseable que se muestre empático, que realice una escucha activa y aplique otras habilidades de comunicación interpersonal. El sujeto que es interrogado suele desempeñar una posición de poder menor a la del interrogador, pero su rol no es menor o secundario. Entre ellos existe una relación asimétrica, ya que el interrogador desempeña un rol activo, con un objetivo prefijado y donde aplica todas sus habilidades para lograrlo. Sin embargo, el éxito del interrogatorio también se basa en el conocimiento de las circunstancias personales del interrogado. La calidad y cantidad de información que se pretende extraer en un interrogatorio depende de a quién le preguntamos o de su contacto con los hechos o con los datos indagados. En la vida cotidiana se presenta esta relación asimétrica entre interrogado e interrogador. Por ejemplo, primero, en un contexto académico o profesional el interrogador es el maestro y el interrogado será el estudiante. El estudiante es quien debe ser evaluado en el proceso pedagógico. El maestro desempeña, por su parte, un papel activo y tiene un objetivo específico al realizar su interrogatorio. Segundo, en un contexto médico, el interrogador será el médico o el psicólogo y el interrogado el paciente. El paciente es quien conoce mejor los síntomas y el médico o psicólogo desempeñan un papel activo y tienen un objetivo específico al realizar su interrogatorio. Todo interrogatorio debe tener un propósito específico que está determinado por su contexto. Cuando el interrogatorio y contrainterrogatorio se ejecuta de manera improvisada, desconociendo la finalidad o propósito del mismo, las preguntas pueden llegar a ser impertinentes o se podrán recibir informaciones inanes, inexactas o incoherentes, lo que conlleva a una ineficaz actividad interrogativa. Por tanto, el interrogador al realizar un trabajo de planeación estratégica, podrá desmentir al interrogado deshonesto o establecer sus inexactitudes o incoherencias y para ello, podrá apoyarse en escritos que desarrollan la psicología del testimonio, que proponen técnicas interrogativas en este sentido. Veamos el objetivo o propósito específico en nuestros ejemplos. En primer lugar, el docente debe planear un objetivo de aprendizaje y con base en ello planear las preguntas, sabiendo previamente qué respuestas serán las acertadas. Y con base en ello, determinará si se ha cumplido o no el cometido. Si el docente no tiene claro el propósito del ejercicio de interrogar a sus alumnos en un examen, elaborará preguntas inútiles y por ende no se cumplirá ningún objetivo. Tampoco sería admisible un resultado evaluativo producto de información falseada.
En segundo lugar, el médico tiene el propósito de diagnosticar un padecimiento concreto y a partir de allí formulará las preguntas con miras a la confirmación o al descarte de determinados síntomas. El médico que formula las preguntas impertinentes al final alejará al paciente de su verdadero diagnóstico. Ningún servicio se prestaría al estado de salud del paciente el entregar un diagnóstico fundado en información contraria a la realidad. La expresión método sugiere plantear una manera sistemática de hacer algo que, para el caso del interrogatorio y contrainterrogatorio, es proponer un método para su adecuada realización. En esta sistematización las fases que resultan necesarias para lograr el propósito interrogativo son la planeación y la ejecución. ¿Cuáles son las actividades que deben desarrollarse durante la planeación del interrogatorio? 1. Investigación previa de los hechos en general. 2. Indagación acerca del sujeto interrogado y de la información que pueda extraerse a dicho sujeto. 3. Determinación del propósito perseguido en el interrogatorio, esto es, el producto esperado. 4. Preparación de las preguntas le llevarían a acercarse a la obtención de ese resultado. Por tanto, deberá preparar el contenido, número y tipo de preguntas. 5. Se recomienda al interrogador escenificar en su mente y preparar un escrito con las preguntas del interrogatorio y anticiparse a posibles respuestas contradictorias o mendaces. 6. Prever cómo se orientará la evaluación de las posibles respuestas obtenidas para que se cumpla el propósito del interrogatorio y no sean datos aislados e inconexos, que no cumplan con atributos de completitud y veracidad. Un ejemplo. El detective tiene la tarea de esclarecer si un incendio fue provocado por el propietario del inmueble comercial destruido por el fuego. Puede creer que ese propietario dio inicio a la conflagración, por ejemplo, porque sus ventas eran reducidas o porque en el pasado ha estado comprometido en fraudes a aseguradoras. Veamos la fase de planeación. Primero, realizará una investigación general sobre el hecho incierto. Segundo, indagará sobre información del sujeto en particular. En tercer lugar, el interrogador debe plantearse el propósito, que el sujeto acepte que el incendio no fue accidental. En cuarto lugar, se plantea qué preguntas le podrían ser útiles para la obtención de ese resultado: contenido, número y tipo de preguntas. Preguntar, por ejemplo, por la situación económica o por sus ventas en los últimos años, o bien realizar una pregunta cerrada para que acepte el fraude en su participación frente a aseguradoras o por sus antecedentes penales. En quinto lugar, practicar la formulación de las preguntas y anticipar posibles respuestas contradictorias o mendaces. Y en sexto lugar, prever cómo se orientará la evaluación de las posibles respuestas obtenidas. ¿Cuáles son los aspectos relevantes a tener en cuenta durante la ejecución del interrogatorio? 1. El interrogatorio puede hacerse en un entorno oral o escrito, sin embargo, prima el contexto oral. Cuando es escrito, las partes no interactúan. 2. En la puesta en escena oral, serán relevantes aspectos lingüísticos, como la entonación de quien formula la pregunta o el lenguaje no verbal del interrogado mientras ofrece su respuesta. 3. Debe tener en cuenta el riesgo existente de condicionamiento o contaminación del interrogado al realizar preguntas que sugieran una respuesta, sugestivas o por el uso del lenguaje no verbal. Gestos o expresiones que indiquen una retroalimentación positiva o negativa que encamine la respuesta. Ejemplos. El maestro realiza una pregunta en un examen oral y mientras su alumno responde se lleva las manos a la cabeza en señal de desaprobación. Lo más probable es que el interrogado pierda la confianza en su respuesta, así sea correcta. En segundo lugar, cuando el médico interrumpe al paciente y le pregunta si de casualidad ha venido sintiéndose fatigado últimamente, pues es posible que responda afirmativamente, no porque sea cierto, sino para no llevarle la contraria a la figura de autoridad.
Colombia, potencia de la vida.